¿Tienes buenos propósitos al comenzar un año nuevo o al comenzar un curso? ¿Y por qué no hoy? Ahora ha llegado el momento de hacer tu blog. Y podría hacer un propósito, pero ¿no es mejor empezar ya? Hola creadoras y creadores, soy Abraham Velázquez y esto es Creando Blog. Hoy solo quiero animarte a que te hagas un blog por todos los beneficios que tiene, ya sea a nivel personal para una pequeña empresa o una empresa de mayor tamaño. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues de forma fácil te voy a agrupar en este vídeo todas esas cosas que tenemos que hacer para poner unos buenos cimientos y que ya te he ido contando de forma más desarrollada y que aquí lo vamos a agrupar en un único paquete para que puedas empezar cuando acabemos el vídeo. Que por cierto, antes de acabar el vídeo, te voy a comentar una cosilla de un nuevo charco en el que me he metido y se aceptarán sugerencias. Cuando empecé con este canal de YouTube y con el proyecto, la idea era ir construyendo desde abajo. Y esa construcción te la voy a ir reflejando en las tarjetas por aquí arriba. Lo primero que te planteaba es que si quieres hacer un blog, no lo hagas. No hacer un blog es la primera piedra de ese edificio que queremos construir y que es un proyecto más global, y además sirve para prevenir o reducir al máximo los típicos errores que todos los principiantes cometemos y que yo ya te contaba en otro vídeo. Y entonces, si te he dicho que te hagas un blog, ¿qué haces ahora? Pues lo importante, siempre antes de empezar cualquier cosa, hay que estudiar, hay que prepararse, ejercitar la musculatura bloguera para que el arranque sea positivo. Te recuerdo que los 3 primeros pasos previos son no hacerse un blog, no correr y tener la mentalidad de construir un proyecto completo. Una vez que tenemos eso claro, llega el momento de ejercitarse. Y para eso te propongo hacer una serie de análisis con herramientas gratuitas donde tu trabajo personal es la clave del éxito. Lo primero es analizar tanto el entorno como tu propia realidad. Y la mejor opción es construir un TAFO donde veas, por un lado, las oportunidades y las amenazas que te da el entorno y por otro lado analices las fortalezas y las debilidades que tú tienes a la hora de afrontar en este fregado que nos estamos metiendo. Y la segunda parte es tener claro cuál va a ser el tema sobre el que va a tratar nuestro blog y prepararnos bien sobre ese tema y actualizarnos con las últimas novedades que haya al respecto. A partir de ahí, lo suyo es que hagas un análisis de palabras claves en Google o en los buscadores en general por 2 motivos. Uno, para que puedas valorar qué es lo que ya hay publicado y que a futuro va a ser tu posible competencia. Y por otro lado también para que averigües, veas y compruebe qué es lo que busca, qué es lo que necesita el público objetivo al que tú con tu tema te vas a dirigir. Con todo lo anterior claro, debes fijar cuál es el objetivo de tu blog, cuál es la razón última, la razón fundamental por la que quieres hacer un blog. Debes de tenerlo claro y luego a partir de ahí desglosar una serie de objetivos secundarios más a corto o medio plazo para iniciar el camino hacia el objetivo que quieres conseguir. Y con eso ya tienes puesto los cimientos para tu proyecto de blogging. ¿Ves cómo la cosa va siendo fácil? Y llegados aquí, tienes que buscarle un nombre para tu proyecto, que también te cuento aquí cosillas sobre el tema de cómo elegir un buen nombre. Para mí ese nombre debe ser suficientemente significativo y también original. Y una cosa que es muy importante, o al menos yo lo valoro mucho, es que con ese nombre te sientas cómodo, que te guste a ti también. Después de los cimientos de una casa vienen los pilares o los muros de carga, bueno, o lo que proceda en cada caso, que me enrollo. El caso es que ya es el momento de levantar hacia arriba el proyecto. Y para levantar un canal como este en el que estoy empezando, ya lo sabes. Si te suscribes, me ayudas mucho y te llevas mi agradecimiento. Bueno, pues esos pilares que te contaba son justamente la estrategia. Tu estrategia para tu proyecto de blogging. Y la estrategia es lo que va a ir sosteniendo la construcción de nuestro proyecto sin riesgo o con menos riesgo de que se rompa. Y en esto de la estrategia ya se nos complica un poco más generalizar, porque ya depende mucho de qué vaya tu proyecto, de qué vaya tu tema o cómo lo estés enfocando. En el caso de Creando Blog, lo que hemos hecho es poner en el centro del proyecto el propio blog y pivotando con fuerza sobre este propio canal de YouTube y por otro lado con las redes sociales. Además de eso, también he abierto la puerta al mundo de los podcasts. Ya cuando yo avance en ese tema te iré contando porque es un espacio de trabajo muy bonito
y muy recomendable por lo que yo he visto hasta ahora. Sobre el tema de las redes sociales ya te he dejado un par de vídeos fundamentalmente con la idea de ayudar en el momento del arranque con las mismas, de qué redes sociales escoger y cómo empezar cuando tienes 0 seguidores. Y todo este bloque que te he resumido aquí lo he hecho porque es lo que considero la primera fase de la creación de un proyecto blogging. Y era lo que te quería transmitir para que lo tuvieras la visión agrupada y empezaras a hacer tu blog desde hoy mismo, sin esperar a los buenos y nuevos propósitos. Si no estás convencido aún, ya te iré contando los beneficios que te puede reportar un blog y lo facilísimo que puede llegar a ser uno. Es como todo, esto tiene diferentes niveles. Ah, y que se me olvidaba, mi nuevo propósito, pero mi nuevo propósito para allá, ¿eh? Mi nuevo propósito es que me voy a tomar un poquito más en serio una red social que no controlo mucho, que es TikTok, donde he estado ojeando y trasteando un poco, ya tengo una planificación hecha para empezar a trabajar en serio. Mi problema, que ni canto ni bailo. Así que nada, por favor, poned en los comentarios ideas, sugerencias o experiencias personales propias que tengáis con TikTok que me puedan servir de referencia. Y a esos comentarios yo le pondré con mucho cariño un like. Así que nada más, nos vemos en los próximos vídeos y como siempre hago, te animo a que te suscribas en este lado de aquí o a que sigas viendo muchos vídeos en YouTube por este lado de aquí, ¿vale? Venga, nos vemos, hasta luego. Te agradecería mucho que te suscribieras ahora al canal y así sigues el hilo de la historia. Y me pica aquí.